Hola, hoy vamos a hablar sobre las diferencias entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Pero no vamos a hablar de la diferencia entre los ritos, la liturgia, los santos y los calendarios. Nos vamos a entrar en un tema más profundo, la diferencia en la doctrina de la salvación. La doctrina de salvación católica fue muy influenciada por el derecho romano, que ya existía en el Imperio Romano en el momento de aparición del cristianismo. El derecho romano era un núcleo de la sociedad romana, que este núcleo dirigió las relaciones entre las personas en el Imperio Romano. Por ejemplo, una parte del derecho romano era que cuando tú haces una ofensa a otra persona, les tienes que dar recompensa. No solo recompensa de lo que tú has quitado, pero también una recompensa por la molestia. Entonces, las relaciones entre las personas en este derecho romano, cuando el cristianismo llegó al Imperio Romano, fue automáticamente transferida a la relación Dios-hombre. Entonces, cuando nosotros pecamos, o sea, un pecado en la teología occidental, es considerado como una ofensa a Dios, que tiene que ser compensada. O sea, tiene que ser compensada de la manera que nosotros satisfacemos a la gracia divina, porque en otro caso nos espera un castigo. En ortodoxia, pecado es una enfermedad, es una herida que nosotros hacemos a nosotros mismos, que no puede ser compensada, que tiene que ser curada. Entonces, ahí el pecado original está visto más como una cosa que ha dañado nuestra naturaleza. En cambio, en la Iglesia Católica, pecado original es simplemente un acto de desobediencia al orden divino que necesitaba una recompensa. Entonces Jesucristo, con su misión, según la doctrina católica, pagó la pena de la muerte de los humanos, que nosotros tenemos que sufrir. Entonces sufrió Jesucristo. En cambio, en la doctrina ortodoxa, Jesús curó los pecados de los humanos. Entonces nosotros, acercándonos, transformándonos en Cristo, nosotros podemos curarnos y hacernos completos. Por desgracia, la doctrina occidental jurídica fue tomada como la doctrina principal y entonces transformó la imagen y la relación entre Dios y hombre en relación puramente jurídica. En la relación jurídica, la diferencia es que nosotros no tenemos que cumplir por dentro con nuestro corazón, reconciliarnos al Señor. Tenemos que solo cumplir los puntos externos, de A a Z, como los hicieron los fariseos. Yo cumplo de A a Z, entonces yo recibo una recompensa. No cumplo, recibo un castigo. He llegado hasta el grado que las personas no querían evitar el pecado, sino simplemente el castigo. El pecado está dentro. No nos importa el pecado, pero me importa que me quiten el castigo. Esa es la falsedad que hacen las personas hipócritas, que por afuera actúan bien, pero por dentro siguen siendo podridos. No se quieren jurar, no se quieren arreglar. La imagen de Dios también fue transformada en la teología occidental. El Dios fue empezado a ver como un autócrata que reparte castigos y medallas. Cuanto más tú cumples, o cuanto más una persona cumple la voluntad del Señor, más se está considerado como un merecedor, un cumplidor que recibe la gracia divina como una medalla, entonces puede ser santo. En vez de verse pecador, en vez de verse una persona que nunca va a merecer delante de Dios nada, que Dios solo por su gracia le puede limpiar, las personas empezaron a entrar en orgullo, a verse superiores a los demás. Yo cumplo más la voluntad del Señor que tú, porque eres el rosario y tú no. San Pablo nos dijo, o sea, la tentación era muy grande desde los primeros siglos. San Pablo nos dijo que tenemos que quitarnos el viejo hombre y vestirnos de hombre nuevo. Esto es esta transformación en la doctrina ortodoxa, que tenemos que cambiarnos por dentro, transformarnos. Pero por desgracia, después del cisma de 1054, la teología jurídica occidental
se ha hecho dominante en el mundo occidental porque ya no había los padres orientales que podían un poco poner la parte espiritual en ello. Y entonces fui San Anselmo de Canterbury, que en su gran obra Cur Deus Homo ha formalizado la soteriología católica en los términos jurídicos. Cuando uno hace pecado, quita el honor al Señor. Y este honor necesita ser compensado, como ya hemos hablado. Y de ahí vienen todas las dogmas. El purgatorio, que es la recompensa postmortal de un humano al Señor. Que es también la primacia papal. Que es también indulgencia. Indulgencia también es una manera de evitar el castigo sin quitar el pecado. Tú compras indulgencia y tú evitas el castigo propio. Si te queda dentro el pecado. También se ha hecho diferente el acto de confesión. En la confesión de la Iglesia Católica es también evitar el castigo. Y en la confesión de la Iglesia Ortodoxa es reconciliarse con el Señor. Si yo me quiero hacer otra vez, cambiar mi naturaleza para reconciliarme con Jesús. En la Iglesia Católica simplemente tienes que evitar el castigo y si no te castigan, estás bien. Hay muchos peligros en la teología jurídica que nos esperan si lo tomamos tal cual a pie de letra. El peligro principal es que por fuera una persona puede ser cumplidor de todo, pero por dentro puede ser podrida completamente y entrar en orgullo de verse santo, de verse cumplido. En cambio, en la Iglesia Ortodoxa, la misión, el objetivo de un fiel es pertenecer a Dios con todo su corazón, no solamente simplemente cumplir de A a Z todos los mandamientos, sino realmente intentar controlar propios pensamientos, controlar la manera de actuar, intentar mejorarse, hacer ayunos pero para limpiarse, para transformarse, no para recibir algo, una recompensa. También otro peligro es que uno se puede entrar en autoadulación, o sea, verse tan merecido que yo merezco que Dios me envíe a los ángeles para verme porque yo he cumplido ya todo. Entonces empieza a provocarse unas imágenes en su mente y creer en estas imágenes. San Antonio el Grande nos decía de jamás intentar imaginar algo en nuestra mente porque nos podemos hacer daño a nuestra mente. Podemos simplemente hacernos mal de la cabeza. Pero en cambio, por desgracia, en el mundo occidental es muy común imaginarse las cosas y creer en ello y con ello considerarse santo, que yo he visto a Jesucristo. No tenemos que olvidar que hasta el ángel de oscuridad se puede disfrazar en el ángel de luz, eso es muy común. Entonces ninguno de nosotros es suficientemente merecido para ver algo divino hasta el grado que nosotros podemos permitirnos. O sea, nuestra mente humana no es capaz de realmente ver las cosas divinas porque son diferentes. Dios solo nos puede acercar a un entendimiento, un cierto entendimiento, pero no es una cosa que tú vas a ver a Jesús o los ángeles y los santos y buscar ello. Tenemos que olvidar que nuestra misión como cristianos no es buscar milagros, no es conquistar una cierta visión, un cierto estado de alma, sino nuestro estado de alma tiene que ser puro, tiene que ser limpio, más limpio posible. Tenemos que siempre darnos cuenta que somos pecadores y que nunca conseguimos a la perfección perfecta de Dios. No podemos conseguir ninguna medalla. Tenemos que simplemente dejarnos transformar por acto de docilidad y no intentar conquistar la santidad. Esta era la diferencia principal entre las doctrinas católicas y las doctrinas ortodoxas. Si alguien habla ahora de la unión de las iglesias en el futuro, me parece muy bien, pero no es solo unir los ritos, no es solo unir las liturgias, es también unir las doctrinas de fe.
Por el momento yo no veo que la Iglesia Católica ha abandonado suficientemente su juridicismo, porque en la catequesis aún sigue la recompensa, el pago recompensa. Los pastorcitos de Fátima aún hablaban de la ofensa a Dios cada vez que pecamos. Entonces, este entendimiento de pecado, el enfoque jurídico aún sigue ahí. Y hasta que la Iglesia Católica quita este enfoque, no podemos unir dos iglesias. O sea, el problema no es realmente la primacia papal o otras cosas, es realmente esto. Las doctrinas de fe, por el momento, están incompatibles. Antes eran compatibles antes del cisma, pero después del cisma, como he dicho antes, la Iglesia Católica tomó el camino puro jurídico y por desgracia se desarrolló en la manera más jurídica, más una relación compra-venta con el Señor. Y por desgracia eso era la primera causa del protestantismo. El protestantismo simplemente tomó la idea y la desarrolló aún más. O sea, las ideas de Lutero y de Calvino eran simplemente las ideas jurídicas llevadas a grado superior. Nosotros en ortodoxia hemos conservado los valores de que nos han dado santos padres de la Iglesia, los primeros, que es la única fuente de santidad para nosotros. No es el Papa, no es otra doctrina. Simplemente cómo interpretan la Biblia los santos padres de la Iglesia es la única autoridad en la Iglesia ortodoxa. Un humano no puede entender bien la Biblia e interpretarla correctamente. Si no nos hacemos protestantes, que cada uno lo interpreta en su manera. En la Iglesia ortodoxa, solo como lo interpretan los santos padres es correcto. Los demás no. Los santos padres son San Juan Damasceno, San Basilio el Grande, San Macario el Grande, Abad Doroteo de Gaza, San Gregorio el Palamas, esos son los santos principales en la Iglesia Ortodoxa, cuya autoridad está comprobada. Espero que os haya gustado este vídeo, suscríbete a mi canal y nos vemos pronto. Chao. Os deseo muy buen día, gracias por escucharme, muy buenas tardes.